Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro de Levítico, Levítico capítulo 15. Ya habíamos visto ayer el último estudio, Levítico 14 y, bueno, Levítico 13 y 12, 13 y 14 que nos hablaba en el capítulo 12 acerca de la purificación de la mujer después del parto. Y después vimos de una manera muy extensiva lo que son las leyes acerca de la lepra, acerca del leproso, del diagnóstico médico, cómo se tenía que preservar la salud de cómo se tenía que preservar la salud del pueblo de Israel. Bueno, y habíamos analizado lo que es la lepra en contraste a lo que significa para nosotros, que nos habla acerca del pecado. Entonces, todo esto es lo que estuvimos analizando ayer en el estudio con profundidad, lo estuvimos viendo. Y bueno, hoy nos corresponde lo que es en cuanto al capítulo. Bueno, ya el capítulo 14 lo vimos y nos queda el capítulo número 15. Ya quedan claros acerca de que la lepra representa el pecado. El leproso, el que tenía lepra, tenía que estar fuera del campamento, tenía que estar fuera de la presencia de Dios. Y bueno, todo esto nos habla de lo que es el pecado para nosotros, lo que hace el pecado en nuestras vidas y que cómo nos aleja de lo que es la presencia de Dios y nos aleja de la comunión con los hermanos. Entonces, bueno, todo esto es lo que estuvimos viendo desde el capítulo número, eh, desde el capítulo número 12, 13 y 14. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el capítulo número 15. En el capítulo número 15 vamos a ver que nos habla acerca de las impurezas físicas. Vamos a ver que nos habla tanto de lo que es la impureza espiritual, que nos va a hablar de una cosa. Una cosa es la ley civil para el pueblo, que nos habla acá, por ejemplo, en cuanto a las normas de higiene, en las normas del cuidado para la población, cuando habla de inmundicia, de impurezas, principalmente de inmundicia, nos habla de suciedad. Cuando vemos lo que es la inmundicia, nos habla de algo que puede ser perjudicial para la salud del hombre. Entonces, tanto puede ser perjudicial como para la salud espiritual como la salud física. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es un tema muy complicado también, porque de este tema no es muy común que enseñen en muchos lados. Lizzy Torres Bernabé, ¿qué tal? Emilia Sosa, y también conectada en Facebook. No sé si está saliendo en YouTube. Ah, Emilia también está en YouTube, así que ahí veo el saludito. Qué bueno que están ahí presentes, que están estudiando. Este es el momento donde tomamos la lapicera, la Biblia, anotar todo. Y si llevamos una serie de estudios, va a haber mucha agua, mucha información, mucha luz vamos a tener. Y luego vamos a tener más armas para poder combatir contra el pecado, para poder ordenar nuestras vidas. Por eso la palabra, el agua, es lo que nos limpia, lo que nos lava. Pero si ni abrimos la Biblia, o sea que no nos bañamos. Si no abrimos la Biblia, no nos bañamos. Así que imagínense cómo están las iglesias que no abren la Biblia. No se bañan, están sucios, están en pecado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En el capítulo número 15 es un tema medio delicado. ¿Por qué? Porque habla por un lado el flujo del hombre y por otro lado el flujo de la mujer, de la sangre. Estamos en septiembre acá en Argentina y todo lo que es el polen, eh, todas esas cosas, como que me irrita toda la garganta, es como que es medio, siempre lo mismo para los alérgicos. Bueno, impurezas físicas, tanto del hombre como de la mujer. Por un lado viene a hablar acerca de el semen. Fíjense, temas que son por ahí complicados. A mí no me da vergüenza ni nada porque eh, yo me acuerdo que he estudiado, no sé, cuando tenía una profesora de biología en un tiempo que era muy exigente. Y con esa profesora era muy exigente, pero una de las mejores profesoras que tuve. Y esta mujer, en lo que era, esta profesora, en todo lo que es biología, nos enseñaba todo este tipo de cosas, de todo lo que era la menstruación de la mujer, lo que era el semen, el esperma, las enfermedades venéreas, todo lo que eran genitales y todas esas cosas. Y yo al principio era como que decía esto y me reía, es como que son temas incómodos. Pero bueno, con esa profesora es como que me tuve que dar ciertos temas que eran hasta vergonzosos para mí, pero era el límite de que tenía que estudiar y que tenía que aprobar. Entonces, como que
al pasar esas pruebas, hoy puedo tratar estos temas, los puedo charlar y no me causa vergüenza o no me causa incomodidad. Pero bueno, el tema es eso lo que vamos a tratar ahora. El semen del hombre, el flujo del semen y la menstruación, cuando habla del flujo de sangre de la mujer. Entonces, ante esta situación, recuerden que este pueblo se encuentra, en el medio del desierto. Fíjense que nos habla de que ellos se tenían que lavar con agua corriente. Hablaba, ¿por qué dice agua corriente? Siempre que dice de lavar todo, de que tenían que lavar los recipientes si eran de madera, si eran de bronce. ¿Por qué con agua corriente? Claro, porque en ese tiempo era no era común encontrar agua corriente y hasta había agua estancada. Entonces, pero para lavarse tenía que ser el agua corriente, no podía ser el agua estancada. ¿Se entiende? Entonces, y el agua corriente nos habla de las palabras, de las escrituras. Entonces, bueno, vamos a ver que ahora les empieza a dar leyes. Por un lado, habla de las leyes civiles y por otro lado vemos lo que es las leyes ceremoniales, que nos habla acerca de, ¿vieron cómo viene de la mano? La ley civil, que va a tratar del tema de higiene, el tema de respeto por el hermano, el tema de estar socializados, de caminar entre hermanos y de una manera social con respeto al prójimo, que ese es el amor al prójimo. Y por otro lado, cuando se cometen ciertas faltas, nos habla de cómo nos alejamos de Dios y qué es lo que hay que hacer. Entonces, es una vara muy alta. Vemos que Dios va a tratar con este pueblo que le dice, sed santos porque yo soy santo. Y el Señor no juega con esto, ¿eh? No es que te dice, no, sean santos que yo soy santo. Bueno, vivamos en pecado, vamos a hacer lo que queremos. Sí, el hombre que haga lo que quiera, pero con Dios no cambia su palabra. Entonces, lo que Dios quería de este pueblo era un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que sean ejemplares. Entonces, por eso les da los mandamientos y una vara muy alta. Que este pueblo, en lugar de decir, sí, Moisés, haremos todo lo que nos pide, vamos a hacer todo, en lugar de decir eso, tendría que decir, no, no lo puedo hacer. ¿Quién podrá defenderme ahora? Eso es lo que tendría que decir el pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a comenzar. En el capítulo número 15 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y dile, cualquier varón, fíjense, ahora va a tratar el tema en el varón. Acá va a tratar este tema que tiene que ver con cosas íntimas, tiene que ver con cosas vergonzosas también, tiene que ver con algo personal, pero que Dios no pasa por alto. ¿Se entiende? Entonces, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. ¿Qué es lo que está hablando? Cuando estamos hablando de flujo es algo, un chorro, un fluido, y cuando estás hablando del semen, ya sabemos de lo que está hablando, pero el tema es que, por más que no se hablen, o que en las iglesias no se hablen, esto sucede y pasa en todas partes, pero hay que ver qué es lo que pasa, por eso acá empieza a aclarar. Una cosa es de manera voluntaria y otra cosa de una manera física que puede llegar a pasar también. Entonces, muy experto no soy en esto porque, bueno, acá me encantaría hablar con alguien que sea un ginecólogo o alguien que tenga estudios en estas cosas que podría dar más información, pero yo lo voy a dar con el contexto bíblico y cómo se aplicaba en esa época y cómo se aplica para nosotros en lo espiritual. Entonces, acá está hablando de si un varón tuviere flujo de semen, será inmundo. Y fíjense que acá está hablando de la intimidad, acá está hablando de cuando acá está el temor de Dios, cuando el hombre está solo, cuando el hombre se encuentra solo delante de Dios, ahí es donde vemos si realmente hay temor de Dios o no. Entonces lo que dice, que si tuviera un flujo de semen, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que dejó de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Entonces acá lo que está hablando es que si el semen tiene su flujo, sale tanto como de una manera voluntaria, voluntaria, hoy estamos acostumbrados a ver lo que es la masturbación, lo que tiene que ver con todo lo que, este tipo de actos, y también de una manera física, que a ver, hay personas que por ahí puede tener un flujo, un fluido, sin tener ni siquiera su mente pensando en sexo, solamente por ahí puede ser algo físico, algo que pasa, y lo que el Señor entiende, Johnny Guita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo que el Señor ve es el corazón. Por eso no es lo mismo cuando nos está hablando de el fluido de semen de una persona que lo hace de manera voluntaria
algo contra natura, se llamaría, o cuando es algo de manera física. Entonces, pero la situación que sea es que pasa a ser inmundo. Lo llama inmundicia. Entonces, por un lado, vamos a ver que tiene que ver con la ley ceremonial, que nos habla de la higiene, nos habla de la contaminación, nos habla de que están en el medio del desierto, nos habla de que no tenían mucha ropa para cambiarse, también nos habla de que no había mucha agua. Entonces vemos que los recursos eran limitados. Entonces acá les viene a poner un par de normas. Entonces acá lo que viene a hablar en el versículo número 4 dice: toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo, será inmunda, y toda cosa sobre que en él se sentare, inmunda será. Fíjense qué es lo que está diciendo acá. Esta persona que tiene fluido de semen, lo que decía era de que pasaba a ser inmunda. Hola Vanessa, ¿qué tal? Bendiciones. Entonces, esta persona que tenía este fluido nos habla de tanto sea voluntaria, de una manera voluntaria, que se estaba amando solo a sí mismo. Aunque parezca un chiste, esto es lo que, a ver, ahora ya vamos a tocar estos temas, de por qué no es algo de un cristiano que tiene que hacer estas cosas. Porque ahí vemos que el hombre se quiere autocomplacer a sí mismo. Y vamos a ver que esto lleva a muchas cosas en la familia, en las parejas, lleva a problemas que ya lo vamos a ver. Entonces, pero acá lo que nos está diciendo es que este hombre que tenga este flujo, dice que pasa a ser inmundo. Pasa a ser inmundo y todo lo que él toca la cama y en la que se acostare, será inmunda. Entonces, dice, y sobre toda cosa que se él sentare, será inmundo. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Acá cuando hablamos de inmundicia, estamos hablando tanto de suciedad espiritual, que la hay. Cuando estamos hablando de la masturbación, por ejemplo, estamos hablando de suciedad espiritual. Y cuando estamos hablando de inmundicia física, tiene que ver con algo físico, algo material, algo que tiene gérmenes, bacterias y muchas cosas, y más si no tiene las condiciones de higiene y de sanidad que corresponde por cómo estaban en el desierto. Entonces, ante esta situación, lo que dice la palabra, Cristo sin fronteras, ¿qué tal? Hoy estamos tratando un tema complicado, me gustaría que dé René la palabra, pero es un tema complicado esto, porque por ahí en áreas no estamos cómodos, parece temas que no se enseñan. Gracias, profe, me dicen. Me parece raro escucharme así. Todos los días escucho que me dicen, profe, estoy en los grupos, en las escuelas, soy profesor de geografía, de historia, y el profe ya no lo aguanto más. Pero cuando me dicen profe, como que me quedo de la palabra, me siento, es como que es mucho para mí, es como que tengo mucho temor de eso. Bueno, entonces, esta persona que tiene flujo de semen pasa a ser inmunda. Ahora, lo que él toca empieza a contaminar. Entonces, esto es lo que nos está mostrando, la contaminación, tanto física, que tocaba la cama, entonces si otro venía, tocaba y se contagiaba. ¿Qué es lo que dijimos que era la inmundicia? Pecado. La inmundicia y el pecado, ¿qué era? Contagioso. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá? Que el pecado es contagioso. Entonces, el pecado de este hombre, ya, por eso la ley hablaba de el amor al prójimo, de que este hombre tenía que hacer lo que tenía que hacer en esta situación por una cuestión de salubridad y de higiene. Fíjense que Dios le está dando todas las normas, todos los pasos a seguir para que sea un pueblo santo y para que sea un pueblo limpio, un pueblo ordenado, un pueblo digno de que sean hijos de Dios. Este era el objetivo, no era que era una ley porque sí de castrador. Bueno, entonces en el versículo número 5 nos dicen, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Acá se va a repetir muchas veces estas palabras. Va a ser muy repetitivo, pero tenemos que ver el enfoque de todo lo que va a hablar, porque de todo lo que dice la cama. Entonces, empieza a nombrar cosas, muebles, empieza a todo lo que tocar, empieza a mostrar cosas de lo que tocare, cómo se contamina y cómo se contagia y pasa a ser inmundo. Y automáticamente nos va a hablar, por ejemplo, en el capítulo 15, entre el hombre y la mujer, aparece 24 veces la palabra flujo. Es un tema importante, Dori Castaño, sí, es un tema importante enseñarlo bien, porque también no podemos ir de una manera literal a este libro cuando no se aplica a hoy,
a nosotros, pero sí la parte espiritual, lo que tiene que ver con la pureza, con todo lo que es el acto, tenemos que sacar en limpio lo que es para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aparece 24 veces la palabra flujo. O sea que cuando estamos viendo la palabra flujo, evidentemente nos habla de inmundicia, de contaminación, de suciedad, tanto voluntaria, que la persona hace el acto para que quede sucio de una manera voluntaria, o involuntaria. Porque ahora vamos a hablar también acerca del periodo de la mujer, de la menstruación. En esto no soy un experto, pero con la menstruación nos habla de que la mujer también es inmunda. Entonces decimos, pero ¿cómo? Si es un proceso natural que Dios inventó la menstruación, todo. Entonces vemos que hay inmundicia. Pero estamos hablando de una inmundicia física en la mujer. No está hablando de una inmundicia espiritual que lo está alejando de Dios. Imagínense que el Señor venga en la segunda venida, van a juicio todas las mujeres que están en el periodo menstrual. Por eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la palabra flujo viene derivado a contaminación, a suciedad, a inmundicia, a algo perjudicial para la salud, espiritual o física. Entonces, pero, donde hay 24 veces que dice flujo, también hay 24 veces que dice te lavarás. ¿Se entiende? Entonces ahí vemos que ahí está el equilibrio. Donde bien tenemos esta palabra que nos habla de la contaminación, pero también nos habla de te lavarás. Y en Cristo nos podemos lavar las veces que sea necesaria. Nos puede lavar, que es la sangre preciosa. Entonces, y acá, por eso, si lo leemos de corrido todo, que no me gusta porque quedan muchas cosas en el aire, por eso me gusta versículo por versículo, palabra por palabra, ni el versículo entero me quiero leer muchas veces porque hay tantas riquezas que quedan cosas de lado. ¿Qué es lo que vemos? Por eso les estoy enseñando cómo se lee Levítico. Acá estamos viendo el capítulo 15. Entonces, el enfoque va a ser que va a aparecer la palabra flujo muchas veces. Va a aparecer la palabra se lavará muchas veces. Y está hablando de lo mismo, pero se repite. El tema es que si lo leemos todo de corrido, va a aparecer tantas veces flujo que nos vamos a marear, nos vamos a volver locos. Que lavarás, que esto, que su ropa, que si toca un coso, que esto, y ya no sabemos ni lo que es. Entonces, lo que va a hablar es que el hombre que tiene el flujo, lo que es la eyaculación, vemos que es nombrado lo que es inmundo. Y también nombra hasta la noche. ¿Por qué dice hasta la noche? Ahí también decimos, ¿por qué hasta la noche? ¿Qué sé yo? Bueno, es que a la noche, para el pueblo hebreo, nos hablaba de que la noche empezaba el día para ellos. Cuando nosotros el día empieza a la mañana. Es más, algunos empieza el mediodía para nosotros, para muchos de nosotros. Pero a la noche era como que empezaba el otro día. Entonces era como decir, bueno, vas a estar hasta mañana, era un día. O sea que cuando aparece una noche, equivale a un día. Entonces, lo que vemos es que en esta condición, si una persona pasaba a ser inmunda, ya sea de una manera voluntaria, masturbación, lo podríamos decir, o de una manera involuntaria, de que puede ser de una manera física, que al dormir se despierta que haya algún fluido, daba igual, el tema era que pasa a que el fluido pasaba a ser una impureza física. Y esto es lo que podía traer contaminaciones. Al no tener agua, al no tener mucho tipo de tecnología para todas estas, no digo tecnología, pero sí los recursos sanitarios. Bueno, entonces, la tarde y la mañana un día, exactamente, así es. Entonces, acá nos dice que cualquiera que tocare la cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche, o sea que es inmundo hasta la noche. Entonces, acá estamos hablando de la impureza física, de la inmundicia física, que habla de suciedad, de una suciedad que se va con agua. ¿Y por qué dice hasta el otro día? Y porque el agua, a ver, primero que no era un agua corriente. Imagínense que están en el medio del desierto y cuando se lavaban o se bañaban, no era un fluido de agua que nos metemos debajo de la ducha y que estamos 3 horas no, ahí tienen que tener que ahorrar los recursos. Entonces, cuando se bañaban, entonces lo mejor era esperar hasta el otro día para que mueran todas las bacterias, todos los gérmenes, todo lo que podía ser perjudicial para el hombre. Entonces, acá estamos viendo el Dios de amor. Estamos viendo cómo Dios está cuidando a su pueblo en el medio del desierto. Cuando si el Señor los deja solos, se mueren todos contaminados, se mueren todos, se matan entre ellos. Que nosotros somos así. Entonces,
Lo que dicen es que será inmundo hasta la noche, será inmundo hasta el otro día, que no quede ningún germen, ninguna bacteria, nada de inmundicia. Bueno, versículo número 6 dice, el que se sentare sobre aquello y empieza a cambiar lo que es el instrumento nada más, los muebles. Ahora está hablando de el que se sentare sobre aquello que se hubiese sentado, el que tiene flujo. O sea que si uno que tiene flujo se sentó en un lugar y después se sienta el otro, se contagió el otro. ¿Se entiende lo que estamos viendo? Estamos hablando de esta contaminación, que el pecado es contagioso, pero está representado en estas impurezas físicas, en esta suciedad. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vimos ayer? Ayer estuvimos estudiando los leprosos. ¿Se acuerdan que los leprosos estaban fuera del campamento? Y fuera del campamento podían estar juntos los leprosos. ¿Qué nos enseñaba esto? Que el pecador podía estar contento con otros pecadores. Nosotros los pecadores podemos estar felices con otros pecadores igual que nosotros y no queremos saber nada con los santos. Esto es lo que nos enseña. Entonces, lo que estamos viendo es que el pecado es contagioso. Esto es lo que estamos viendo desde la lepra, por ejemplo. Y ahora estamos viendo lo mismo. Esta inmundicia es contagiosa. Por ejemplo, cuando hablamos de, impurezas, acá empieza a hablar de las impurezas, nos va a hablar por excelencia del área sexual. Por eso acá vamos a ver lo que es educación sexual, delante de Dios, ¿eh? Porque la educación sexual moderna, ay no, a los chicos de jardín tienen que masturbarse, eso les enseñan, porque tienen que conocer su cuerpo, se están explorando, está bueno que se toquen, porque se tienen que conocer, está bien que se masturben porque es sano, pueden dormir, pueden descansar, hagan lo que, pero todo bien, pero no ven lo espiritual, que la suciedad empieza a ser en lo espiritual. La impureza sexual, la impureza sexual nos habla de los actos sexuales ilícitos. Y ya todos sabemos lo que son, no hace falta que nos enseñen nada. Hasta el mundo sabe cuáles son los actos impuros en la sexualidad. Y todo esto habla de algo, de la perversidad del corazón. Entonces, dentro de, fíjense cuando nos vamos a Gálatas 5:19, que nos habla de las obras de la carne. Empieza con 4 obras de la carne. Empieza con adulterio, que nos va a hablar todo de lo mismo, pero acá, bueno, está hablando de la impureza sexual y la impureza física, que nos habla de lo que conlleva esa contaminación. Pero en Gálatas 5:19, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que las obras de la carne son adulterio. El adulterio no hace falta ser un genio. El mundo sabe que adulterar está mal y no lo hace. Hasta en las novelas, cuando llega un amante, llega el marido y lo encuentra con un amante, es algo malo, es algo socialmente mal visto. Que hoy lo estén naturalizando con el pecado, no quiere decir que sea. Entonces, es algo que ya está en el corazón del hombre. La fidelidad a una mujer, la mujer, la fidelidad al hombre. Pero cuando se empieza a romper esto, ya vemos que entra la perversidad. Entonces, adulterio es que cuando hay relaciones sexuales fuera del ámbito matrimonial. Los casados salen y tienen relaciones sexuales afuera. Ya sabemos lo que es. Fornicación nos habla de mantener relaciones sexuales con una persona que no es tu pareja, con una persona que no es tu esposa. Sin casarse, primero sin casarse. Después podemos charlar. Hay gente que por ahí están casados y llevan años y tienen una vida bien correcta, de fidelidad, todo, pero nada más que le falta el papel. Y bueno, cásense, están a un pasito. El problema en la fornicación es cuando tienen relaciones sexuales con personas que no se hablan directamente o que no hay nada de afectivo, no hay nada de ningún tipo de relación, solamente es ir y hacer el acto. Eso se llama fornicación. Todo esto son impurezas sexuales. Luego nos habla de la lascivia. La lascivia, no, ¿cuál era el que estaba antes? Fornicación. Había otro. Adulterio, fornicación y había otro por ahí. Bueno, inmundicia, claro, la inmundicia que nos habla de todo lo que son los pensamientos perversos del corazón. Cuando hay un corazón perverso que uno empieza a tener cosas contra natura. La homosexualidad, tener relaciones sexuales con animales. No se horroricen porque todo eso está acá en Levíticos. Acá Dios prohíbe el bestialismo, prohíbe que el hombre tenga relaciones sexuales con animales. A ver, y decimos, oh, pero qué Dios loco, pero no, Dios conoce el corazón del hombre, de las cosas que es capaz de hacer. Entonces le tiene que poner un freno y en base a eso hay castigos. Entonces, bueno, tenemos lo que es la inmundicia y la lascivia.
La lascivia nos habla de el hombre que ya no tiene vergüenza, o la mujer que ya no tiene vergüenza, que ya no solamente están en la homosexualidad, están en la inmundicia, están en todo, sino que se jactan y nada más prendan la televisión y ahí tienen lo que es la lascivia. Panelistas que están hablando, todos gay, todos homosexuales, todas lesbianas, travestis, trans, de todo tenemos. Y no solamente no se avergüenzan, porque en otro tiempo se avergonzaban, cuando la conciencia aún le hablaba, ellos tenían vergüenza, pero luego de tanto practicar el pecado, ya es algo normal, es algo común. Es más, es tan común que ¿por qué no lo hace todo el mundo? Y salen a reclamar sus derechos. Pero la palabra sigue estando firme. Dios sigue estando en el mismo trono y la ley sigue estando en el mismo lugar. Eso se llama pecado. Entonces acá nos está hablando acerca de esto que se llama impureza, inmundicia. Entonces, en el área sexual, ¿qué nos está hablando ahora? Cuando nosotros decimos que cuando estudiamos el libro de Gálatas, Colosenses, Romanos, wow, nosotros fuimos injertados al árbol que era de Israel, desgajó las ramas de Israel y entramos nosotros. A ver, más allá de que desgajaron las ramas de que era el pueblo de Israel, que nos dice el libro de Romanos, nos está hablando de que no solamente porque rechazaron al Mesías, sino porque vivían en pecado. Entonces, si somos injertados, es para vivir en santidad, es para vivir en pureza. Entonces, no es que, bueno, ahora yo llego a Cristo y vivo como quiero, somos pueblo elegido, somos pueblo santo, pero vivo como quiero. No, eso es mentira. Que las iglesias apóstatas vivan así no significa que es lo que Dios establece en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá estamos viendo el hombre que tiene flujo de semen y este hombre pasa a ser inmundo. Esto es lo que mostraba la ley. No había condiciones de higiene en este tiempo, en el medio del desierto. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Lavar sus vestidos. Lavar sus vestidos, esperar al otro día. Y acá vemos que hay una prevención. Fíjense, en el versículo 7 también dice, asimismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, fíjense que no se podía ni tocar al que tenía flujo. Y era un tema también. Porque ¿cómo se sabía también quién era el que tenía flujo? ¿Quién era el que...? El tema es que tenían que exponerlo, porque si no, no podían hacer el sacrificio para que sean perdonados esos pecados. Era muy complicado, todo era imposible cargar esta ley. Bueno, entonces nos dice que el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo lavará con agua y será inmundo hasta la noche. O sea que acá lo que nos está mostrando es que el pecado es contagioso. Acá nos está hablando de que la inmundicia, que la impureza es contagiosa. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Acá estamos hablando nos está mostrando con algo físico lo que es espiritual. ¿Qué sería para nosotros lo que es la inmundicia? Cuando Jesús habla de que echa a los espíritus inmundos, yo sé que a todos, y más que nada a ciertas ramas de los evangélicos les encanta, espíritu inmundo, ángeles caídos, les encanta todas estas cosas para hacerse los que los echan, o que hablan con Satanás y todas esas cosas. Es falso, ya de por sí, porque el hombre, encima que es pecador, se va a hacer el poderoso contra Satanás. Lo que nos habla es que un espíritu inmundo nos habla de que es la inmundicia, la suciedad. El espíritu inmundo me incita a que viva en la suciedad, a que viva en la fornicación, a que viva en la homosexualidad, en que viva en el adulterio, en que viva, y no solamente en el área sexual, sino en todo, que viva en la droga, que viva en el alcohol, que viva en la pobreza, que viva en la miseria, que viva entre medio de la suciedad física. Eso hacen los espíritus inmundos. Por eso cuando vemos que no lo recomiendo, pero todo lo que son los brujos, los zumbandas y todo, cuando hacen brujerías y trabajos, lo hacen todo en el medio de la inmundicia, en medio de la suciedad. Por eso van al río y van a los lugares donde están las cloacas, los desechos, hacen todos con trapos de menstruación. Es toda la inmundicia. Los demonios nos hablan de la inmundicia y de la suciedad. Por eso los brujos hacen trabajos con estas cosas, con la inmundicia. Se potencian los demonios con esto. Pero el que tiene la última palabra somos nosotros, mi corazón perverso. Entonces, cuando hablamos de inmundicia, impurezas sexuales, en este caso vamos a tratar las impurezas sexuales, que es lo que vamos a ver. Por eso vamos a ver lo que es la impureza, la suciedad, el lavarse, todo lo que es el cristiano, y cómo impacta en nosotros, y cómo el verdadero Hijo de Dios debe caminar en santidad, cómo es.
¿Qué nos demanda? Y es algo muy complicado, y más en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos, cuando el libertinaje es absoluto, todas las televisiones, mujeres semidesnudas, hombres musculosos, vemos adulterio por todos lados, vemos que no hay compromiso de nada con nadie, tienen relaciones, se gustan, son lindos, páginas pornográficas, nos encontramos con un montón de armas de Satanás que es muy poderosa, que tiene todos los medios de comunicación y para que el hombre sea vulnerable a esto y tienda a caer. Entonces, tenemos que saber el enemigo que está enfrente. Y más que nada para los hombres. ¿Por qué? Ya cuando estudiamos en Génesis vimos que el hombre es pasional. El hombre es pasional, entonces siempre el hombre tiene tendencia a ser pasional. Todo lo que es el área del sexo y estas cosas es algo muy importante para el hombre. Por eso es tan desordenado el hombre en estas cosas. La mujer no digo que no le gusta o no le interesa, sino que es más sentimental. La mujer necesita más ser halagada, ser respetada, ser amada, ser cuidada, bien tratada. Entonces, la mujer es más sentimental y el hombre es más pasional. Entonces, ante esto, vemos que nos está mostrando de que este flujo nos está hablando de la impureza sexual. Lo está diciendo que es impuro, inmundo, perdón. Entonces, ahora nos dice en el versículo número 7. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos. Esto hasta suena raro. ¿Llegaríamos a estudiar esto por sí solo? Decimos, ¿qué estamos leyendo? Fíjense lo que está diciendo. Es loco estar enseñando esto, estar explicando esto, pero lo dice la ley. Una persona que tiene flujo de semen pasa a ser inmunda. Todo lo que toca es inmundo. Y es más, llega a escupir a una persona, qué mala onda también decimos, qué delirante o qué tipo malo. Pero si llega a escupir a una persona, pasa a ser la otra persona inmunda también, contagiado. El pecado es contagioso. Por eso siempre nos habla de no juntarnos con fornicarios, con adulterios, por esta situación. El pecado es contagioso. Yo sí me junto con amigos que son adúlteros, que les gusta la fiesta y que andan con mujeres. Y si soy íntimo amigo, estoy con ellos, me voy a ir contagiando. Me van a presentar una mujer que no va a ser mi esposa, vamos a hacer esto, vamos acá. Y te empieza a llevar, te empieza a contagiar. Por eso hay que cortar estas cosas. Entonces, y no solamente habla de escupir literalmente, sino que cuando estornudamos, ya Dios le estaba dando leyes de que sabía de que cuando estornudamos también, eso es escupir también. Si estamos cerca, obviamente son finas partículas, no sé cómo será, pero es algo hasta invisible, pero aquí hay muchos gérmenes, mucha contaminación, muchos microbios, todo. Entonces, una persona contaminada, inmunda, nos está mostrando que contagia. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que estamos viendo es que lo que dice que el que escupiere sobre el limpio, este lavará sus vestidos. Y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Entonces, el mismo sistema. Hasta la noche, hasta el otro día, para que no quede ninguna bacteria, ninguna cosa, nada contaminante. Entonces, acá estamos viendo la ley física que era en este contexto. Y era una ley, lo tenían que hacer, si no estaban infringiendo la ley. Impurezas. Inmundicia sexual. ¿Qué nos está hablando? Esto nos está hablando acerca de un principio de santidad. Este principio de santidad nos manda a nosotros como hijos de Dios, primero, todos venimos del mundo. La palabra dice que no hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Venimos del mundo. Entonces, cuando venimos del mundo, venimos contaminados con el mundo. Venimos primero con una vida sexual desordenada. La gran mayoría, no digo todos, pero sí, la gran mayoría venimos con vidas sexuales desordenadas porque es lo que el mundo te daba, la esclavitud y todo te daba. Entonces, todo lo que es la vida sexual desordenada, todo lo que tiene que ver con la fornicación, no hay problema con tener relaciones con alguien que no es tu esposa o alguien que por ahí la ves una sola vez y fornicás y después no la ves más. Es algo muy común en el mundo esto. El adulterio es algo común. En el mundo, andar con una mujer casada, ¿qué tiene de malo? Mientras no se entere el marido, y esas son las leyes del mundo. Pero todo esto es una conducta sexual desordenada, que esto es lo que lleva a las destrucciones de las familias. ¿Por qué? Matrimonios que se separan, que se rompen, que desaparecen por la fornicación, por el adulterio,
por la masturbación, por la pornografía, por tener un corazón perverso, por la homosexualidad, por el bestialismo, toda la maldad que hay en el corazón del hombre, te lleva a una oscuridad espiritual. Porque acá cuando estamos hablando de la inmundicia sexual, ya estamos hablando de lo que es la relación con Dios en lo espiritual. Entonces, donde hay inmundicia, impurezas en el hombre, nos aleja de Dios. Entonces, cuando estamos lejos de Dios, hacemos nuestro camino. Entonces, podemos estar en pareja, pero con la cabeza pensando en la secretaria, pensando cómo adulterar, buscando en las redes sociales con quién tener relaciones sexuales. Esto es muy común en las parejas y en los matrimonios. Entonces, acá estos principios que Dios nos está dando acerca de lo que es la santidad y la limpieza es para evitar todo eso. Es para evitar que las familias se destruyan, para que las familias se rompan. Y una precaución para su pueblo. El sexo ilícito, ¿qué trae? El sexo ilícito trae embarazos no deseados. El sexo ilícito trae abortos. El sexo ilícito trae enfermedades sexuales, sida, sífilis, gonorrea, herpes. Entonces, las relaciones sexuales ilícitas es perjudicial para el hombre. Y no solamente las cosas físicas, sino que también las actividades de la pareja destruyen las familias, destruyen las parejas, las relaciones sexuales ilícitas. Entonces, vemos que cuando un hombre está practicando estas cosas, Dios les está diciendo que no, no porque es malo, porque Dios te deja que hagas lo que quiera, que hagas lo que quiera, pero vos estás sembrando. Y después nacen nuestros hijos malditos, después nacen hijos deformes, después hay problemas, maldiciones hereditarias, tantos problemas que trae, ¿por qué? Por una vida sexual desordenada, por una vida lejos de Dios. ¿Se entiende? Entonces, pero ahora como somos nueva criatura, lo entendemos y lo tenemos que saber. Ahora, ¿qué cuesta? Sí, no estoy diciendo que no, que van a haber tentaciones, sí, y 10 veces más. Todo va a pasar, pero debemos anhelar la santidad. Debemos anhelar, ¿por qué? Porque nosotros, a ver, esto funciona así. No sé si escucharon hablar de los hombres fuertes. Cuando nos habla la palabra de hombres fuertes, muchos dicen, no, espíritu de hombre fuerte, te vas y te vas en el nombre de Jesús. No es eso. ¿Qué significa? Los hombres fuertes se van creando en mi vida, que terminan siendo espíritus inmundos o hasta demonios, empiezan a dominar espíritus mi vida, pero es conforme a lo que yo quiero. Por ejemplo, yo cuando abro la puerta en estas áreas, empezamos de a poquito. Tomemos un ejemplo. Un ejemplo, porque estamos hablando todo lo que es el área sexual con esto. Acá nos está hablando del flujo del hombre, está hablando tanto voluntario como involuntario. Entonces, lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, hagan de cuenta que yo un día vi un hombre que se besaba con un hombre, por ahí en la televisión. Y en un momento por ahí digo, ¡apa! Mira qué lindo, ¿eh? Está bien, está mal, lo dejamos ahí, pero algo entró en mi vida, algo entró en mi corazón, algo que me inquietó y algo que me llamó la atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que veo dos hombres besándose, algo me pasa. Y Satanás entiende eso. Sabe cuando tu corazón se acelera, sabe qué estás buscando, no conoce lo que pensás, pero sabe cómo actuás. Entonces Satanás viene a tentarte, viene a ofrecerte cosas ilícitas. Entonces uno está, no, que no, que no, por ahí sí, vamos a probar. Ah, qué bien, pero no está mal. Vamos a probar de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Y ahí tengo un espíritu de perversión. Este es el hombre fuerte. ¿Por qué se dice perversión? Porque la perversión hace que tenga relaciones homosexuales. La perversión que hay en mi corazón, que es lo que yo, pero todo lo que yo anhelo, no es que viene un demonio, me toma y yo, ay, pobre de mí, y que venga el pastor estrella y me ponga la mano en la cabeza y me eche ese demonio. Eso no existe, eso es paganismo. Lo que sí existe es que lo que a mí me gusta, Satanás me lo potencia y me lo pone en bandeja. Y ahí es ahí donde empiezo a caer. Es ahí donde empiezo a caer y es ahí donde lo que tengo en mi corazón es perversión. Entonces, la perversión va a ser que sea un violador de niños. La perversión va a ser que me haga gustar, que me gusten las niñas de 10 años. La perversión me va a gustar los animales, tener sexo con animales. La perversión va a ser que sea un adúltero, que no pueda estar con una sola mujer y siempre con muchas mujeres.
La perversión va a ser que me gusten las orgías, que tenga relaciones sexuales. Perdón que sea fuerte, pero no, son temas delicados. No me cuesta, pero son temas doctrina y se tiene que enseñar. Lo triste es que no se enseña en las iglesias esto. Entonces, la perversión me va a hacer que me gusten las orgías. La perversión de mi corazón me va a hacer que tenga un descontrol hasta que sea la lascivia. Entonces, nosotros llegamos a Cristo con áreas sexuales desordenadas. Alguno en un área, otro fornicario, otro adúltero. Todos venimos así, en esta área. Estamos tratando solamente el área sexual. Entonces, el hombre fuerte que está en mi vida, viene a mi vida, no es que estoy poseído, sino que se potencia con lo que a mí me gusta. Es como que es adictivo, cada vez quiero más. Y lo que hace las relaciones sexuales ilícitas es que nos crea un vacío, nos empieza a crear vergüenza en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Viene Cristo. Cuando escuchamos el nombre de Jesús que me perdona todos mis pecados, se rompen las cadenas. Sí, buenísimo. El tema es que mi naturaleza, mi cuerpo me pide el sexo ilícito igual. El Señor ya me hace libre de la esclavitud esa, pero mi cuerpo me sigue pidiendo sexo. Mi mente no deja de pensar en el sexo ilícito. Entonces, tengo que, si Cristo me llamó, vuelvo a nacer. Entonces es ahí donde empieza nuestra lucha. Es ahí donde empieza nuestra guerra, decir, no, esta vida sexual hay que corregirla. Esto hay que mortificarlo. Y entonces es ahí donde viene el proceso, hasta donde empieza a aparecer lo que es la masturbación, pornografía. Se sigue luchando con estas cosas. Esto es una cosa que se sigue luchando hasta que uno es libre completamente, hasta que uno tenga dominio propio. Y esto es un proceso. Esto no es algo que se tiene de un día para el otro. El dominio propio no se tiene de un día para el otro. El dominio propio se va teniendo cuando uno lleva como un hábito de vida, mortificar, bloquear, está mal, no lo quiero, vamos bien, podemos caer, pero nos levantamos, pedimos perdón, nos arrepentimos y seguimos hasta que empieza a cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar. Entonces, lo que yo digo ahora, no soy un santo, no soy un arcángel, pero miro a mi vida desordenada que tenía y áreas se fueron arreglando, se fueron acomodando conforme a lo que Dios quería. Porque yo estoy haciendo lo que creo que es la voluntad de Dios y la quiero hacer. Pero si vos le dejás a mi corazón perverso, vuelvo al mundo. Pero ahí se está demostrando tu fe, ahí se está demostrando tu amor, si realmente lo amás a Dios, en la santidad. Porque después, en alabar, cualquiera alaba. Que para muchos alabar es cantar. Llorar, cualquiera llora. Ir a la iglesia, cualquiera va a la iglesia. Pero santidad, nadie camina en santidad si no es por un amor genuino y verdadero a Dios. Por eso estos temas son muy importantes. Y esto va a evidenciar una persona salva. Una persona justificada por la fe va a mortificar los pecados. Con esto va a ordenar su vida. No va a poder dormir a la noche porque va a estar mortificando, luchando con esto. Va a caer, se va a sentir sucio, va a pedir perdón, va a caminar bien un tiempo. Este es el proceso. Es mentira lo que enseñan los pastores estrellas de que viene a Cristo, acepté a Cristo y no pequé más. Mentira. Porque no abriste la Biblia, por eso te crees que sos santo. Entonces, cuando abrimos las Escrituras, vemos lo sucio que somos y empieza el proceso de santificación. Y esto es lo que estamos pasando. Este es el proceso que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El área sexual en esto. Entonces, vamos a seguir viendo. Entonces, acá lo que nos está mostrando, por un lado, es el flujo de semen, tanto voluntario, que nos habla de la masturbación, y si llegamos a lo que es la masturbación es porque la mente está yendo a 2000 por hora. La mente es la que no para. Quiero tener dominio de mi cuerpo, pero no domino mi mente. Ese es el problema. Entonces, cuando empiezo a dominar mi mente, pero para eso hay que tener armas. Para eso hay que tener un tiempo de lucha, hay que estar preparado para ir a la guerra, enfrentarte y hasta vencerlo. Por ejemplo, venimos del mundo con vidas sexuales desordenadas. Queremos agradar a Dios, pero no puedo, me pide la carne, ya tengo toda una vida que me llevó siempre a esta inmundicia. Pero es ahí donde empieza nuestro caminar. Es ahí donde empezamos que primero, ¿qué es lo que nos lava? La palabra. La palabra. Vamos a ir cayendo, pero al mismo tiempo nos vamos a ir levantando. Señor, perdóname. El Señor cuando ve que estás trabajando, que por más que te caigas, que te levantes, por más que caigas en adulterio, por más que llames a esa persona que no tenés que llamar y caes, por más que... El Señor ve todo, porque sabe nuestras debilidades.
y te perdona, pero mientras quieras caminar en santidad. Ahora, cuando ya es un hábito vivir en inmundicia, cuando ya es un hábito vivir todo nuestro caminar con una mente retorcida, ahí ya es otro problema. Ahí somos religiosos nada más. Entonces, acá vemos que de esta manera empieza esta lucha. A ver, la lucha, primero que hay que identificar el enemigo. Recuerden cuando David va a vencer a Goliat, ¿cómo fue a la guerra David? Primero fue a la guerra, le pongo un ejemplo simple, no quiero ir a la historia de David y Goliat, pero ¿qué es lo que hace David? Primero, identifica al enemigo. No es esos cristianos que van a ciegas. Todo lo pongo, esto me fortalece, no, somos más que vencedores, y así van a ciegas y no saben ni a dónde van. Y me da risa porque así están las iglesias que no saben ni a dónde van. Ahora, así como David identificó al enemigo, yo tengo que decir fornicación. Vos, esta mujer, este hombre, el otro. Ya tiene que estar identificado con nombre y apellido. ¿Cuál es lo que te hace caer? Después, ¿qué armas tengo para vencerlo? Si no tengo armas, ¿cómo voy a ir a la guerra? Ni te presentes a la guerra porque Satanás te va a pegar un paseo. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Primero lo midió. David dice, yo he matado osos, he matado leones. Solamente necesito una honda y una piedra. No fue así como, bueno, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos. No, tenemos que tener armas. ¿Cuáles son las armas? Y tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos la comunión, tenemos los hermanos, la iglesia, tenemos muchas armas que nunca las usamos, da la casualidad que no las usamos. Entonces, ¿cómo funciona esto si queremos vencer esta guerra? Me levanto, el día empieza a las 6 de la mañana. Bueno, a las 6 de la mañana ponernos metas, decir cuánto tiempo puedo estar sin fornicar, sin masturbación, sin adulterio, sin mandar mensajes con contenidos hot, nada de, o cosas que sean inmundicia. ¿Cómo luchamos con esto? Bueno, mañana, a partir de las 6 de la mañana, empieza mi lucha. Entonces, ¿qué es lo que empiezo? Primero oración. No salgamos a la calle sin oración. Señor, cuídame. Pero de una oración enfocada al enemigo. No, Padre, exaltado, dame. No. Señor, voy a la guerra, guardame de esto, no quiero caer. Hoy no quiero caer. Apartame de esta mujer, apostame de este hombre, sacame de las páginas pornográficas, lo que sea. La lucha, lo que uno sale a la guerra, como dice Cristo sin frontera, con las armaduras. Entonces, primero, oración. Cuando vamos en oración, en una guerra no podés estar despistado. No podés estar tomando mate, charlando, diciendo, wow, qué bonito todo. No. A la guerra tenés que ir a la guerra porque morís. Es así de simple. Y con esto también. Entonces, primero identificando el enemigo. Estamos en el área sexual solamente. Porque así también podés ir al enemigo con lo que es mentira, todo tipo de pecado. Pero ahora estamos viendo las inmundicias. Verónica Castillo, ¿qué tal? Amén, está poniendo, así que estás de mi lado. Buenísimo. Entonces, lo que vemos es que vamos a la guerra. Identificado el enemigo con nombre y apellido. No podemos salir a ciegas como sale el cristiano que no sabe ni contra quién pelea. No, el enemigo, la culpa la tiene Satanás. No. El primer enemigo es tu corazón perverso. Entonces, cuando identificamos al enemigo, utilizamos los medios de gracia como la oración desde que nos levantamos, pidiendo, rogando, Señor, guárdame de no caer en este pecado, guárdame. Este día quiero luchar. Bueno, buenísimo, salimos a la calle. Y ahí empieza la guerra. O en la casa, donde sea. Pero ¿dónde está la guerra? En la mente. En la mente. ¿Cuándo pecamos? Cuando mi mente empieza a volar. Cuando mi mente está vacía, y claro que va a empezar a decir, bueno, me voy a meter en páginas de internet que no son correctas, voy a mandarle un mensaje a Juanita a ver cómo anda, y solamente un hola puede destruir tu vida. Así empiezan las destrucciones de la vida de los matrimonios en los últimos tiempos. Un hola de WhatsApp. No, una amiga, no. Así comienza todo. Entonces, tenés que tener identificado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Satanás, ustedes se van a la guerra con Satanás y ustedes creen que Satanás diciéndole, Satanás te reprendo, te va a dejar en paz. No, Satanás va a empezar a los bombazos. No solamente te va a poner hola una chica, sino que una chica más bonita, un hombre más bonito, un hombre musculoso, te va a poner lo que sea necesario para atacarte, para que caigas. Entonces, por eso necesitamos de Dios, pura y exclusivamente de su misericordia para estas luchas. Y entender
que somos débiles, no somos fuertes en nada, no tenemos el poder, recibiréis poder y caminamos como poderosos. No, debemos rogar que Dios nos dé el poder contra estas tentaciones. ¿Se entiende? Entonces empieza el día. ¿Dónde está la guerra? En la mente. Ahí donde aparece una mente. En la mente aparece una imagen de una chica que te gustó y que qué estará haciendo y que justo se conectó. Y ahí está la guerra. ¿Qué hacemos? ¿Nos regalamos, nos entregamos? No, te bloqueo. El tema es que si la mente está vacía, sin palabra, en un contexto vacío, no se puede ir a la guerra. Por eso el Espíritu Santo no va a obrar en un contexto vacío, donde no hay palabra, donde no hay consagración, donde no hay nada. Entonces, por eso estos días de lucha es palabra, meditación, palabra. Me tengo que ocupar de la palabra para no estar pensando en las cosas, en las cosas sexuales. ¿Se entiende? Yo sé que me estoy yendo a otro tema, porque estamos viendo la impureza, que es lo mismo, pero estoy apuntando a esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando empiezo a llevar una vida de que puedo caer, pero me voy a sentir sucio, me voy a sentir que no estoy en comunión con Dios, me voy a sentir como estos leprosos que vimos ayer. Entonces, cuando estamos así, ¿qué es lo que va a pasar? Primero que vamos a ver dos cosas. Primero que nos vamos a sentir impotentes. Nos vamos a sentir impotentes, nos vamos a sentir desilusionados de nosotros mismos, nos vamos a sentir sucios, nos vamos a sentir que no quiero hablar con Dios como los leprosos, y es real. Pero también la naturaleza de hijo de Dios te va a decir, Señor, ¿a dónde iré? Yo quiero hacer las cosas bien. Y es ahí donde nos arrepentimos, decimos, Señor, ayúdame, es más fuerte que yo, tú fuiste tentado, te pido el perdón. Y vemos que el Señor nos perdona de vuelta, nos vuelve a perdonar nuestros pecados. Y es ahí donde vamos entendiendo dos cosas, que yo soy débil, que yo soy pecador, que yo soy un perverso y que Dios es santo y que Dios es bueno y que Dios tiene misericordia y que te perdona y que tiene gracia y vemos el amor de Dios, ¿se entiende? Entonces ahí empezamos a entender lo mínimo que somos y lo grande que es Dios. Pero el hombre que ni identifica sus pecados, obvio que se va a presentar delante de Dios reclamándole, decreto una casa. Obvio que se va a presentar así porque se ven santos. Estos apóstoles modernos que andan por ahí, que son millonarios y que andan, ¿qué es lo que hacen? Soberbios, porque no abren la Biblia y ni se dan cuenta que son pecadores, ni volvieron a nacer por eso. Pero la naturaleza de un hijo de Dios dice, wow, qué pecador que soy. Wow, qué Dios santo, qué Dios bueno. Y ahí empezamos a caminar como debería ser. Hombre pecador, Dios santo. Y ahí es donde yo quiero ser santo porque Dios es santo. Y ahí empezamos a estar en armonía con las escrituras y ahí empezamos a ser mansos. Y es ahí donde viene mi hermano, muy pecador mi hermano, pero voy a decir, no puedo con mis pecados, ¿qué me voy a fijar en tu vida? Esa es la naturaleza de un hijo de Dios. Pero los fariseos, los religiosos, no, como se ven santos, ven el pecado de todos los demás. Aquel es adúltero, aquel es fornicario, aquel es ladrón, aquel es esto, todos menos ellos. Pero esta es la evidencia de que no han vuelto a nacer. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Seguimos un poquito más porque todavía no entramos ni con lo que es la mujer. Entonces, acá estamos viendo la ley para este pueblo de Israel, es que estaban en el medio del desierto. No había agua, no tenían las condiciones de higiene necesaria. Me imagino que no tenían jabones, no tenían baño de espuma, no tenían nada de eso. La ropa también era muy... Es más, la ropa que en estos tiempos se conseguían eran de los botines, cuando mataban a un pueblo. Ellos vienen de Israel, pero generalmente la ropa no era algo que se utilizaba muy... No tenían mucha ropa. O sea que podía ser la ropa de un muerto, que bueno, esta es mi ropa nueva, lo más nuevo que tenían, la ropa de alguien que murió. Entonces acá vemos que con estas condiciones nos hablaba de esta impureza y de estas inmundicias en lo que es con el fluido del semen. Entonces, acá este hombre al que escupiere, si un hombre inmundo escupe uno limpio, lo contaminaba y tenía que hacer el proceso de purificación, que nos habla del contagio. Yo me junto con gente fornicaria y me va a querer contagiar la fornicación. Primero que si me junto con gente fornicaria es porque hay algo que me está llevando a estar con ellos y a estar cómodos con ellos. Porque soy como los dos leprosos que vimos ayer. Entonces vemos que será inmundo hasta la noche. Entonces nos dice en el versículo 9, y toda montura sobre que él cabalgare, el que tuviere flujo, será inmunda. También la montura, si anda a caballo, donde está todo lo que toca. Entonces estamos viendo el mismo sistema. El hombre
que tiene flujo de semen, ya sea voluntario o involuntario, pasa a ser inmundo y todo lo que toca contamina. Estamos viendo las impurezas físicas, pero la impureza espiritual es lo que vimos recién. Todo lo que tiene que ver la impureza espiritual, yo puedo decir, ay, no, qué bien, yo no tengo caballo, así que no es para mí esto. Yo no escupo a nadie, así que como no escupo a nadie, es que santo que soy. No, veamos tu mente, qué es lo que hay. Es más, pongamos una pantalla gigante y vemos qué es lo que proyecta, qué es lo que hay en mi mente todos los días. Dios me libre que nos pasa eso. Entonces ahí donde está la impureza, ahí está la suciedad, y eso es lo que debemos identificar nosotros. La impureza sexual es lo que tenemos que identificar, y cuesta, yo sé que es una locura. Para los que están casados, es un fastidio porque se pierde el amor, vas a ser rutinario, hay mujeres que son más lindas que tu pareja, y pasa a un desgaste y empiezan a entrar cosas, y ya la monotonía del día hace que uno piense en otras mujeres y esas cosas y llevan al deterioro sexual. El que está solo está anhelando una mujer, aparecen tentaciones, y es todo un tema. Así que es para todos esto. Entonces, pero lo que el Señor nos manda es a tener dominio propio. Entonces, nosotros hoy estamos luchando contra todas estas tentaciones, o por lo menos deberíamos estar intentándolo hacerlo, porque si estamos viviendo común, muy contentos en el medio de estas cosas, es porque no hemos vuelto a nacer. Si pecás y no sentís nada, no sentís culpa, tenés que dudar seriamente de tu condición espiritual, seriamente de la salvación. Entonces, y no solamente basta con no hacerlo, porque estamos hablando de un tema de la mente, del corazón. Porque yo puedo decir, yo a mi esposa jamás la engañé. Ah, pero en mi cabeza, la engañé con todas. Entonces la palabra nos dice que ya sos un adúltero. Porque muchas veces no pecamos, no engañamos porque no tenemos la oportunidad. Entonces, por eso estamos hablando de una regeneración, confortará mi alma, dice el Salmo 23. De esto está hablando, de cambiar mi manera de pensar. De esta manera retorcida que tenía de pensar, ahora cambio diferente. Entonces, y esto se llama proceso de santificación. Acá lo llaman purificación. Lo mismo. Entonces, en este proceso de santificación, vamos a empezar a caminar. Vamos a empezar a andar. Vamos a caer. Nos vamos a levantar, vamos a llevar un tiempo, vamos a vencer, va a venir tentaciones, hasta que empecemos a tener el dominio propio. El último de los frutos es dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Te llama una mujer hermosa, que por ahí que siempre estuviste con ella y aparece de la nada. Te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. Mi corazón va a explotar, ya estoy pensando dónde me pongo, pero te quedás quieto ahí, corazón inmundo, carne. Te quedás sujeta, no, pero quiero sexo, no, te quedás ahí, te dice la mente. Y hay un dominio espiritual donde dominás la carne. ¿Se entiende? Porque mi mente está renovada, mi mente está cambiada, pero no viene de un día para el otro. No porque un pastor me tocó la cabeza y me oró, no, eso no existe. Es porque yo todos los días me decidí a mortificar esto. Y estuve días, todos los días, y lloraba y decía, no aguanto más, no puedo, y vuelvo a caer y me levanto hasta que llegamos a tener el dominio propio. Por eso es un proceso, no es de un día para el otro. Pero cuando tenemos el dominio propio, es ahí donde hay un verdadero hombre de Dios. Un hombre de Dios donde no va a tirar su ministerio a la basura por un amorío con una mujer. Y hoy vemos que cuántos pastores hay que caen por estas situaciones. Entonces uno tiene que estar preparado para estas cosas. Tiene que estar preparado cuando uno habla del ministerio de Dios. El área sexual, si no está solucionado, el Señor no te va a usar para nada. Imagínense que yo me estoy preparando, estudio, y después un día viene una mujer y me hace caer. Y después me acusa que la quise violar. Chau tu ministerio, chau tu reputación, chau todo. ¿Y todo por qué? Porque no tuviste dominio propio. ¿Todo por qué? Porque no pudiste discernir que eso estaba mal. ¿Todo por qué? Porque no llevé una vida de santidad en esa área. Entonces, chau tu ministerio, chau todo, quedaste en vergüenza. Entonces, ¿se entiende todo lo que conlleva estas cosas? Entonces, acá nos sigue hablando acerca de... buenas tardes, Armi Sánchez Quintana, qué lindo, ahí te vi conectada, qué bueno, Romanos 8, todo esto nos habla acerca de la santidad, de la justificación y nos habla acerca de la santificación, que es todo esto. Y lo que decía Pablo, miserable de mí. A ver, hasta que no vivamos esto, dudemos de que si somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces caímos? A ver, y cuando hablo de que caímos, estamos hablando de que caemos, tropezamos con la mente en mensajes, en todo, hasta podemos caer en fornicación, en adulterio, en muchas cosas. Pero el que se levanta
Y dice como la mujer ramera de Proverbios, que dice, come, limpia su boca y dice, yo no hice mal, ahí está el error. El que se justifica, el que siempre tiene algo, ese no volvió a nacer. Pero que caigas, lo que va a hacer es que te sientas sucio. Que diga, vas a decir, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. Entonces, ¿me conectás el cablecito este al celu? Entonces, lo que vemos, a ver, espera un segundito porque, a ver, ahí está. A ver, ahí está. Porque se me estaba por desconectar la batería. Ahí estamos. Entonces, esta es la naturaleza de un hijo de Dios, que dice, miserable de mí. Entonces, lo primero que va a hacer el hijo de Dios, se va a llevar mucho tiempo, muchos años para identificar qué es pecado, qué no es pecado, va a saber discernir. Pero hoy lo que estamos acostumbrados a ver en los movimientos religiosos, es que la gente vive como quiere porque no abrieron la Biblia, así cualquiera es santo. El tema es que tiene una condenación. Bueno, vamos al versículo número 10. Nos dice, cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. El que lavará sus vestidos, después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche, el mismo proceso. O sea que acá nos está mostrando todo lo mismo de los diferentes objetos y el método de purificación. Y todo aquel que tocare el que tiene flujo, no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro nos hablaba siempre del pecado. No hay nada más feo que una vasija de barro. El barro representa el pecado. La vasija es lo que tiene el contenido. Entonces, la vasija de barro siempre nos va a hablar, qué triste que seamos vasijas de barro, porque vamos a vivir en fornicación y no nos vamos a arrepentir nunca. Vamos a estar siempre en el pecado y felices en el pecado. Entonces, acá nos está mostrando que la vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada. Fíjense que será quebrada, nos está hablando de que se tiene que romper, no sirve. Entonces, y toda vasija de madera será lavada con agua. Bueno, la de madera se podía lavar, entonces hablaba como un instrumento más, un objeto más preciado. Versículo 13. Cuando hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días de su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con agua corriente, será limpio. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá? Nuevamente, lavar. Y esto es lo que nos habla a nosotros con las impurezas. Todos los días debemos lavar. A ver, si dejo de estudiar todos los días, con la cuarentena, si me relajo, si bajamos un poquito la guardia, si dejamos de orar, si empezamos a dejar de lado, vamos a ver cómo de a poquito vemos una película de internet. Vemos que por ahí una película de acción, wow, qué lindo, no tiene nada de malo. Y por ahí aparece una mujer desnuda. Y por ahí aparece un hombre, y aparece y se besan entre mujeres. Y parecen flash porque está todo hecho para eso. Es ahí donde empieza a latir el corazón de vuelta. Es ahí donde me agarra Satanás desprevenido, donde no tengo armas. Y donde me pongo a pensar, ¿qué andará haciendo Juanita? Le voy a mandar un mensaje a ver cómo anda. Pero ¿cómo? Y ahí empezamos. Y ahí empezamos. Y eso por bajar la guardia. Ahora, cuando uno está estudiando, cuando está leyendo, cuando está en la palabra, cuando se concentra, empieza a tener su mente ocupada. Y cuando vienen los pajaritos, tenemos el dominio, pero cuando no hay nada de esto, no hay guerra, es una batalla que no tenemos todas las de perder. Entonces, pero acá nos habla de lavar y lavar y lavar. Flujo, inmundicia, lavar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y me puede venir, a ver, no tiene nada de malo estar tentado. ¿Sabían que no tiene nada de malo estar tentado? ¿Por qué? Porque la tentación es algo que viene de afuera. Somos carne y hueso, y obviamente que si veo una mujer bonita, voy a estar tentado, y si pasa algo hay tentaciones. Eso no es malo. Lo malo es que yo caiga en pecado. Lo malo es que yo esté coqueteando para caer en pecado. ¿Se entiende? Entonces tenemos que saber, por eso la palabra nos dice, resistid a Satanás, que es resistir la tentación. Encima, y nos dice resistid al diablo. No dice reprended al diablo. Espíritu de esto te va, espíritu del otro. No, vas a estar 40 años que va a estar todo igual. Pero lo que sí te dice es resistir. Y tenés que tener un sensor y la identificación de cuando es Satanás, de saber que es Satanás. Que aparece alguien que ya sabes que te lo está mandando Satanás y decir, es Satanás.
No puedo ser tan ingenuo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que así nos debemos lavar todos los días. Hoy, seguramente, pensé en algunas cosas que no van. Señor, te pido perdón. Señor, ayúdame, dame fuerzas. En mi mente, mi naturaleza pecaminosa me gana, solamente me dejo estar y me consume la carne. Entonces, Señor, ayúdame, ten misericordia, no quiero caminar así. Límpiame de tu pecado, quiero tener paz, no quiero dormir con culpa, no quiero dormir con pesadillas, estar perturbado, levantarme excitado, no quiero nada de estas cosas, Señor. Y anhelarlo y desearlo. Son temas íntimos, son temas complicados, pero fíjense la intimidad de lo que nos está hablando, del semen y de la menstruación de la mujer nos está hablando. Por eso acá vemos que Dios está en el medio de todo, hasta en estas cosas. ¿Usted se cree que no está con ustedes el Señor cuando hay pensamientos impuros, cuando estamos en todas estas áreas? Está en todos los ámbitos. Y por eso tenemos que solucionarlos. Bueno, entonces, lavará con agua corriente. Versículo número 14. Y al octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos. Bueno, acá ya viene lo que es la ofrenda. Fíjense que aparece el octavo día. El octavo día, a ver, todo lo que tiene que ver con los números, no es que vemos numerología en las escrituras, sino que vemos que los números tienen símbolos, representa algo. Entonces, el número 8, ¿qué nos representa el número 8? El número 8 representa el comienzo. El infinito. ¿Vieron que cuando vemos el número 8 al revés, que muestra como un infinito? Entonces, esto lo que significa es volver a empezar. Entonces, hagan de cuenta que yo vengo, no digo de una vida pecaminosa, desastrosa, pero sí que vengo haciendo cosas que no debo y me siento sucio delante de Dios. Me siento como un leproso y no puedo entrar a la presencia de Dios. Esta es la situación. Impureza, pornografía, masturbación, adulterio, coqueteos con mujeres casadas, todo lo que conlleva, esto es suciedad. Entonces, cuando estoy con esta suciedad, lo que dice es, lavarás. Nos debemos lavar. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Hagan de cuenta que yo estoy en Disneylandia, hoy estoy mirando películas, estoy en otra, bueno, y me llama una mujer de la nada. Le doy un ejemplo. Estoy en la puerta de tu casa. Pasé a saludarte. Epa. Y pasa y cero dominio propio, caí. Y después digo, wow, caí en pecado. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Lavarme. Señor, eso no lo quiero en mi vida. Me siento sucio, te estoy faltando. Soy pecador, tú eres santo. Lo entiendo, pero me gana la carne. Lo entiendo, pero es más fuerte que yo. Pero no lo quiero en mi vida. Lavarme. Lavarme. Y no solamente decir, Señor, vení, abrazame, sacame los pecados. No, no, no. Cuando te estás arrepintiendo, bloqueala, eliminala, decirle, mirá, no podemos hacer más estas cosas, está mal. De esto se trata, de nosotros poner barreras. Y cuesta muchas veces. Entonces, cuando estamos pidiendo perdón, nos estamos lavando. Vamos a su palabra. Fíjense el Salmo 51, creo que cuando David dice, cuando después de pecar con Betsabé, ¿qué es lo que dice? Padre, límpiame como con hisopo, se sentía sucio. Se sentía avergonzado. Límpiame y seré blanco como la nieve. Fíjense lo que está diciendo, apuntando a este número 8. Límpiame, perdóname y seré blanco como la nieve. Y voy a empezar de cero, Señor, dame otra oportunidad. Y esto es lo que representa este número 8. Al octavo día tomará una tórtola. Acá está hablando de la ofrenda, el sacrificio que tiene que hacer. Entonces, al octavo día vuelve a empezar. Entonces, nosotros podemos caer en adulterio, en fornicación, ¿todo bien? No digo todo bien, no estoy avalando a esto. Porque siempre aparece, usted está haciendo que. No. Lo que estoy diciendo es que podemos caer, pero hay arrepentimiento. Estamos bajo la gracia. Todavía hay tiempo, hay buenas nuevas, hay buenas noticias. Pero hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando pido perdón, me arrepiento, me vuelvo a reconciliar con Dios, puedo agarrar la palabra, puedo ir ¿sabe cuándo se van a dar cuenta? Cuando pueden orar con Dios y se sienten bien, con paz. Cuando leen la palabra y no se sienten sucios, que hay paz. Porque cuando estamos en pecado no queremos tocar la Biblia, ¿eh? No queremos orar, no queremos hacer nada. Bueno, cuando oramos y recibimos ese perdón, ahí es donde empezamos de vuelta. Ahora sí, no vuelvas a pecar, vamos, de vuelta, de cero. Y eso te tiene que dar ánimo, vamos, un día más, 2 más, 3 más, hasta tener el dominio propio, hasta que el Señor nos haga perfecto. Esto es el caminar que tenemos. Pero muchos no, se creen que van a ir a la iglesia y van a tener una vida santa. Sí, estéticamente parece santa, pero el tema es por dentro. Sepulcros blanqueados lo llamó el Señor Jesucristo.
Entonces, seguimos un poquito más. Entonces, pero bueno, acá aparece lo que es la ofrenda, que nos dice que deberá llevar 2 tórtolas, 2 palominos, y vendrán delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará el sacerdote. El sacerdote en el medio. Fíjense, fíjense que sin el sacerdote no se puede recibir este perdón. Entonces, el sacerdote en el medio tenía que estar hasta en el medio de esta pobre, no era cualquier cosa, tenía que estar en el medio de los leprosos, revisarle las orejas, ver si tenían sarnas, si tenían... Era un tema complicado. Y ahora tenía que ver los inmundos. ¿Quién tiene flujo? Encima le tenían que ir delante del sacerdote. Porque fíjense la diferencia que hay. Hoy, por ejemplo, yo puedo cometer pecados o tener en mi mente pecados vergonzosos, que obviamente que no los quiero contar. No les voy a diciendo, no, a mí la verdad que me gustan los animales, un decir. Hay cosas que son vergonzosas y son para uno. Pero en esta situación uno se puede arrodillar en la intimidad con Dios. Es que el que tenía el flujo de semen tenía que ir al sacerdote. Imagínense al sacerdote, acá traje 2 tórtolas, esto, ¿y esto para qué? Por el flujo de semen. Vergonzoso. Es algo que era parte de la ceremonia. ¿Era eso o no hay perdón de los pecados? Por eso vemos cómo en Cristo se termina la ley ceremonial, de las cosas que nos ahorró el Señor. Entonces, en el versículo número 15 dice, y el sacerdote hará del uno una ofrenda por el pecado. Fíjense, ahora empezamos de cero y acá hay una ofrenda. Entonces nos está mostrando de que tuvo un sacrificio. Esto nos está representando la cruz. Entonces ahora hay una ofrenda y esta es por el pecado. Y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Queda purificado, queda limpio. Así como el leproso quedaba limpio, este hombre también. Vamos que seguimos adelante. ¿Se entiende todo lo que estamos viendo, que todo esto es para nosotros? Entonces, versículo 16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, fíjense que acá está hablando de la emisión. Acá ya está más explícito lo que es la masturbación, por ejemplo. Porque el otro nos hablaba de un flujo. Entonces pero acá ya nos está hablando de la emisión, cuando el hombre termina, digamos. Entonces nos dice, cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Entonces acá cuando estamos hablando del mal de la masturbación. Acá estamos hablando de que lavará su cuerpo por una cuestión física de higiene, pero nos habla de esto que nos aleja de Dios, que es esta impureza, esta inmundicia sexual delante de Dios. Entonces, cuando estamos viendo esto, no le crean a los que están enseñando en las escuelas que el masturbarse es bonito, que tener relaciones sexuales con el mismo sexo es lo más. No debemos caer en estas cosas, porque para Dios es todo pecado esto. Entonces, en la masturbación, ¿qué es lo que vemos? Vemos lo que es la autocomplacencia. Cuando una persona está practicando la masturbación, es porque solamente piensa en su propio placer. Entonces, cuando llegue su pareja, que dudo que llegue cuando una persona así, porque si llega una mujer santa, una mujer de Dios, con un hombre que practica estas cosas, este hombre ya se está dedicando a sí mismo, se complace a sí mismo. O sea que cuando esté en pareja, no va a complacer a su mujer, no va a vivir para su mujer como Dios nos manda, no, va a vivir para el hombre. Entonces, ¿qué es lo que va a querer? Y va a querer tener una sirvienta, va a querer tener una esclava sexual, va a querer tener una mujer que solamente le satisfaga estar en la carne. O sea que va a tener ya un pedazo de carne, como una muñeca inflable, digamos. Esto es lo que hay en la mente de este hombre. Entonces, por eso, el Señor acá nos está hablando de esta inmundicia en cuanto a lo espiritual, por un lado, que es para todos, los pensamientos y todo lo que conlleva a la masturbación, porque es la autocomplacencia. Y no solamente podemos hablar alguno podría decir, bueno, te relaja, el masturbarte no te contagias con nada. Hay muchas cosas que los progres avalan a todo esto. Pero bueno, el tema es que esto nos habla del egoísmo del hombre. Y no solamente el egoísmo del hombre, porque el tema, la raíz está en el corazón. ¿Qué te lleva a este acto? A este acto de emisión del semen. ¿Qué es lo que te lleva al hombre? Estamos hablando acá. Ahora aparece la mujer, esperen un poquito las mujeres. Entonces, al hombre, lo que vemos es que, ¿qué es lo que te lleva a este acto? Parece sano, parece tonto, parece que no lastimas a nadie. No, el problema es que hay una raíz en el corazón, la perversión, la perversidad que hay en el corazón. Entonces, uno tiene que manifestar lo que hay en el corazón. Entonces, cuando está la masturbación,
nos encontramos primero con idealizaciones imaginarias. Están mucho las fantasías, está mucho lo que es el pensamiento, lo que tiene que ver con la distorsión de la realidad, y es ahí donde ya salimos de la realidad. Este es el problema. Entonces, con las fantasías, con la imaginación, y ahí se va fomentando esto que nos hace en nosotros la perversidad. Y uno piensa, imagina, total, imaginarse es gratis, pero no podemos ligarnos así. No, 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 tenemos que tener dominio propio. Entonces, no es tanto el problema, digamos, lo que pasa en ese acto, sino lo que hay en el corazón, que es la raíz, que el por qué hace esto. Entonces, acá nos está hablando de la emisión del semen. Pero bueno, lavará todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Bueno, esto es lo que pasa con la masturbación hoy en día. Hoy, a ver, hoy es muy complicado esto. A ver, esto es una cuestión de matemática, y yo sé que esto es vergonzoso, y porque como es vergonzoso, ninguna iglesia lo predica ni lo va a predicar. Bueno, hay los que enseñan sana doctrina sí tocan estos temas. Pero lo que no le dan a los jóvenes, a los hombres, son herramientas contra las armas letales que tiene Satanás en el mundo. Satanás tiene una artillería. Fíjense que ahora no podemos ver ni siquiera una película de Netflix, ni siquiera una película para chicos, ni una película de adolescentes. El otro día yo me puse a mirar una película, era tipo una comedia romántica, era como que una pareja que se habían separado y una chica, pero era media chistosa. Yo, bueno, vamos a verlo un poquito, hace tiempo que no veo. Y pongo. Y de la nada aparece la mujer y el tipo estaba así desnudo, pero sin motivo. Porque si me decís, bueno, una película media heavy, media de acción o muy, muy fuerte, sabemos que pueden pasar esas cosas. Pero era una comedia que ni fu ni fa, que no sumaba nada, pero aparecía este hombre así de la nada. Todo así sin ropa y así de una manera tan explícita. Bueno, ahí estamos viendo a Satanás con toda la artillería. Por ejemplo, la otra vuelta estábamos mirando con el grupo todo lo que es Cobra Kai, que es una serie linda. Nosotros vimos Karate Kid de chico, la vimos y está buena. Y de la nada está un chico que estaba con una chica y cuando quiere ir a conquistarla viene una chica y le encaja un beso entre las chicas. Y vemos cómo Satanás potencia todas las armas que tiene. Entonces, lo que debemos entender es que Satanás tiene todos los medios de comunicación, tiene páginas de internet, tiene mujeres, tiene hombres, tiene todo lo que el corazón perverso desea. Y en lo espiritual, ¿qué tenemos? ¿Qué te da la iglesia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso te da la iglesia. ¿Con eso qué haces? Somos hombres muertos con Satanás, con todas estas cosas. Y más como está la promiscuidad, todo lo que es el sexo, que hoy es todo. Fíjense qué fácil que es. Satanás pone en todos los medios de comunicación, acá vemos una cara de la bestia, que en todos los medios de comunicación exponiendo lo que es el sexo. Sexo ilícito, mujeres hermosas, exuberantes, sin ropa, hombres musculosos, vanidosos, gay, homosexuales, travestis, lesbianas, de todo. Hay para todo. La perversión da para todo. ¿Y la iglesia qué hace con esto? ¿Qué le enseña? ¿Qué arma les da a los chicos? Los chicos que tienen 16 años y que solamente ponen 3 veces X y se pierden. ¿Qué te da la iglesia? ¿Qué armas le da? Están bailando, tocando la pandereta. Buenísimo, dale, ¿qué más hacemos? No, cantamos, yo tengo poder. Buenísimo, ¿qué más? Bueno, la matemática es que son hombres muertos delante de Satanás con todas estas armas que tiene. Es complicado, es complicado. Pero bueno, ahí está el tema de que los hijos de Dios van a estar llamados a salir del mundo, salir de Babilonia. Entonces, este es el proceso que hay que salir. Y ya todos venimos formateados con el sexo ilícito del que venimos del mundo. Entonces, acá estamos viendo, me estoy extendiendo mucho, yo sé que estamos leyendo el libro de Levítico, pero estamos viendo más lo espiritual, pero ya estamos entendiendo, ya al ver los leprosos, ahora ver esto, estamos viendo como un orden de estudio y ya lo vamos entendiendo, creo, por lo menos lo que los están siguiendo. Y los que recién se conectan, bueno, espero que se puedan adaptar a estos estudios. Bueno, entonces, versículo número 17. Toda vestidura, toda la piel a la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Fíjense que ahora nos está hablando acerca del matrimonio también. En el versículo 18 dice, también cuando un hombre yaciere con una mujer, vieron a caras con una mujer. El otro era en soledad. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, nos estaba hablando del hombre solo, pero ahora acá está acompañado con la mujer. Nos dice, cuando el hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Bueno, acá nos está hablando de el matrimonio, nos está hablando de el sexo
lícito, digamos, pero la impureza física es lo que está apuntando acá. ¿Se entiende? Acá está hablando de la limpieza, de la higiene está hablando acá. Versículo 20. Y todo aquello sobre que él se acostare mientras estuviere separado serán inmundos. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavar con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble, fíjense cómo aparecen los objetos. Lo mismo. Acá estamos hablando de una pareja que nos está hablando de lo que es la higiene. El mueble que tocare, que hubiera en ella, en la que se hubiera sentado, lavará sus vestidos, lo lavará luego de sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. De vuelta lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo exactamente lo mismo que tiene que ver con el flujo de... estamos viendo el flujo del hombre. Ahora va a empezar lo que es la mujer. Fíjense, en el versículo número 23 nos dice, y el que estuviere sobre la cama, sobre la silla en el que ella estuviera sentado, el que tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, fíjense que ahora está hablando acerca de la mujer y de la menstruación de la mujer. Ángeles Díaz, ¿qué tal? Saludos, bendiciones, saludos a todas las hermanas de Guatemala, gracias por estar ahí. Fíjense lo que aparece acá. Dice, si alguno durmiere con ella, acá está hablando de una pareja, pero está hablando del período, acá está hablando de la menstruación. Dice, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que él durmiere será inmunda. Bueno, acá está hablando primero, recuerden que va por los dos lados, por la inmundicia física, que está hablando del periodo menstrual. Recuerden que en este tiempo no tenían lo que eran los protectores que usan las mujeres, todo esto lo que es higiene femenina, no había en esta época, utilizaban trapos. Por eso cuando en un momento, en Isaías capítulo, no me acuerdo, 62 creo que era, que dice que todas tus obras, que si son en la carne, dice el Señor, que son como trapos de inmundicia. Bueno, esos trapos de inmundicia nos está hablando de estos trapos menstruos, de menstruación. Entonces, imagínense que en este tiempo lo que era la higiene era muy precaria, la ropa interior y todo lo que tenía que ver con las ropas que utilizaban, no era que tenían muchos, como cambiando de lavar, no, en este tiempo era muy complicado, estaban en el medio del desierto, no había agua corriente. Entonces, al no haber agua corriente, era un foco infeccioso muy importante. Entonces, acá lo que está diciendo, cuando una pareja, un matrimonio, estaban durmiendo, y si la mujer menstruaba en ese momento, lo que le está diciendo es que si durmiere con él, será inmundo por 7 días el que durmiere con ella. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá el Señor? Ahora acá el Señor está cuidando a las mujeres. Lo que está haciendo acá el Señor es lo que le está diciendo que por 7 días no tenga relaciones sexuales. Entonces, acá está hablando por una cuestión de prevención, por una cuestión de higiene, por una cuestión de cuidado a la mujer. Recuerden que ya dijimos que la mujer es sentimental y el hombre es pasional. El hombre no le importa nada, el hombre va y va. Pero Dios es misericordioso y tiene amor por sus hijas y sabe que en ese periodo, que en esto no entiendo porque sé que tienen muchos dolores, que la pasan mal, que tienen calambres, que tienen dolores estomacales, todo. Entonces el Señor, cuidando a la mujer, cuidando a sus hijas, le dice por 7 días vacaciones, que ahora lo vamos a ver, y es hermoso, acá vemos el amor de Dios. Y cuando vemos que el hombre no, acá queremos, entonces por eso necesitamos un hombre con dominio propio, que no esté insistiendo en esta situación, por una cuestión de higiene, obviamente, en este momento, y una cuestión de espiritual también, de amor a su pareja, de decir, en ese periodo yo te voy a atender, yo te voy a cuidar, te voy a llevar el desayuno a la cama, esto es lo que debería ser un hombre de Dios que ama a su mujer, no estar insistiendo para tener sexo en el medio del periodo. ¿Se entiende? Entonces el Señor está poniendo las pautas, cómo caminar, cómo guiarse. Primero por una cuestión higiénica y después por una cuestión de salud. Entonces, en el versículo entonces acá nos está hablando de el sexo en la menstruación que no se podía tener, o sea que por 7 días no podían tener sexo. Versículo 25. Y la mujer, dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fíjense, acá aparece por muchos días. La menstruación, y acá vemos el ejemplo
de la mujer que tiene el flujo de sangre que es Jesucristo, que toca el manto de Jesucristo. Entonces acá estamos viendo que hay mujeres que tienen el periodo continuo, que es como que, bueno, la mujer tiene una vez al mes o algo así, creo que era la matemática, pero acá nos muestra de que esta mujer era constante, era crónico. Entonces era un tema con esta mujer. Entonces, fíjense qué es lo que dice. La mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o sea que fuera del día que le corresponde, que sigue el flujo y sigue, dice, cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda en los días de su costumbre. O sea que esta mujer vivía inmunda, pobre. Entonces, al leer esto, podemos entender que la mujer, que ahora lo vamos a ir, que le toca el mando, así como vimos ayer los leprosos cuando aparece el maestro y vemos todo el amor de Dios, que no es increíble cuando estamos viendo todo con un contexto armonioso y no cuando queremos sacar un mensaje de un evangelio, eso es berreta. De que, no, los quiero prosperar, no, porque el Señor tocó el manto y venimos con esas cosas. No, eso es ridículo, eso es ignorancia. Pero cuando estudiamos con una armonía bíblica, vemos cómo encaja la ley en el Nuevo Testamento, cómo Cristo. Entonces, acá estamos viendo una mujer que, imagínense que tiene el periodo menstrual de una manera crónica, de una manera que todos los días flujo de sangre. Y en este tiempo, encima, que no había ninguna condición sanitaria, ninguna condición, un infierno. Y encima era una discriminación a esta mujer. Era una discriminación, ¿por qué? Porque era aislada socialmente, si era inmunda, contagiaba a todos. ¿Se entiende? Entonces esta mujer tenía un gran cargo, tenía que estar aislada como los leprosos, digamos. Entonces, en el versículo número 26 nos dice, y toda la cama en la que durmiere todo el tiempo de su flujo será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Entonces acá vemos que estas mujeres eran apartadas de la sociedad y de la familia. Versículo 27. Cualquiera que tocares esas cosas será inmundo. Fíjense que nadie se podía acercar a ellas tampoco. Es increíble por este periodo y es algo, era algo físico la situación, pero se trataba a esta mujer como inmunda. Entonces dice, lavará sus vestidos y así mismo lavará con agua y será inmunda hasta la noche. En el versículo 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y bueno, y después viene la ofrenda, lo mismo. Al octavo día, ya vimos el mismo sistema que el octavo día nos habla del comienzo, del infinito, del número infinito que comienza de nuevo a estar en la presencia de Dios. Dice que al octavo día tomará consigo 2 tórtolas, 2 palominos, bueno, el mismo sacrificio. Y en el versículo 31 nos dice, porque ya, bueno, nos dice, así apartaréis de sus impurezas, después de hacer la ofrenda, dice, a los hijos de Israel, a fin de que no mueran, fíjense, el amor de Dios, a fin de que no mueran por las impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que el Señor está haciendo todo esto para prevención, porque la gloria de Dios estaba en el tabernáculo. Entonces, todo esto era para que no mueran, como los hijos de Nadab, como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Entonces, si en el versículo número 32 nos dice, esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, acá ya está la ley escrita, tenían que hacer esto, ofrenda, todo. Viniendo a ser inmundo a causa de ellos, para que lo que padece su costumbre, y para que el que tuviere flujo, sea varón o mujer, para el hombre que durmiere con una mujer inmunda. Entonces, acá nos está hablando de que esta es la ley para lo que es la impureza, nos habla de la impureza sexual por un lado, y nos habla por otro lado de la impureza física. Entonces, pero vamos a ver un ejemplo, ¿qué es lo que nos muestra? Ya dijimos que cuando hablamos de flujo nos está hablando de contaminación. No estoy hablando que, estamos hablando en lo espiritual. Esto nos está representando, por ejemplo, una mujer que tiene flujo, porque así como vemos las cosas vergonzosas del hombre, que los dije con lujo de detalle, también está lo de la mujer. Y es algo natural, es algo que la mujer tiene este periodo una vez al mes. No pasa por una suciedad espiritual, por algo físico, pero lo físico es lo que nos muestra lo espiritual. Entonces, una mujer con flujo nos habla de una mujer con vergüenza. Nos habla de una mujer que está aislada socialmente, una mujer que no puede entrar al tabernáculo de Dios, una mujer que no puede entrar a la presencia de Dios por esto, que es algo continuo. Es una mujer que está en vergüenza con la familia, es una mujer que está aislada socialmente, es una mujer que está condenada, es una mujer que la ley está sobre su cabeza acusándola.
¿Se entiende lo que era el peso de esta mujer que representa a una mujer en pecado? Lo mismo que el hombre, que lo vimos como el hombre. Entonces, todo lo que vimos en el área sexual también impacta en la mujer en este caso. Entonces, fíjense, vamos a lo que es Lucas, Lucas capítulo 8, y vamos a cerrar con esto. Vamos a terminar con esto porque va a ser medio largo, si no. Lucas capítulo 8, Lucas 8, versículo 43. Y vamos a ver cómo hay una armonía perfecta en las escrituras. Entonces ya vemos que la ley decía que la mujer que tenía el flujo de sangre, que ya vimos que es el periodo menstrual, que algo continuo, de algo crónico, de algo que, de una mujer que iba a ser aislada, iba a ser discriminada, iba a ser un infierno su vida. Y esto es una mujer en pecado lo que nos está mostrando. Lo mismo que el hombre impuro, el hombre inmundo. Acá está mostrando a la mujer. Entonces, fíjense cuando aparece el maestro. Acá aparece nuestro Dios. Versículo 43 del capítulo 8 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años. Fíjense, acá está dando el ejemplo que nos está mostrando en Levítico 15. Entonces, acá lo que nos dice es que esta mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años nos muestra que esta mujer llevó una vida esclava, una vida aislada, una vida que fue un infierno su vida. Entonces, así es como llegamos a Cristo, así como vimos el leproso que va a Cristo y le dice, ¿quieres limpiarme? Sí, quiero. Acá estamos viendo de vuelta ese mismo Dios, que esto sí quiere limpiar. La impureza sexual, esto sí quiere limpiar. Todo lo que tiene que ver con la inmundicia. Ahora, Señor, ¿quieres hacerme rico? Y todos dicen, sí, quiero, va a decir mucho. El Señor dice que sí, quiere. No, no funciona para esto. Ahora, para lo que es santidad y esto, ahí sí. Todo para lo que es espiritual. Señor, quiero paz con el Padre, quiero tranquilidad. Sí, quiero, te dice el Señor. Y ahora ya. Señor, anhelo la santidad. Sí, quiero, te dice el Señor. ¿Se entiende? Todo lo espiritual, sí, el Señor ya nos da todo. Ahora, después si vamos a ser rico y famoso, no sabemos, ni idea si lo vamos a hacer. Entonces, esta mujer dice que padecía de flujo desde hacía 12 años. Entonces, esta mujer nos dice de que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Fíjense cómo llegamos a Cristo. Desesperados, endeudados. Fíjense que esta mujer gastaba todo lo que tenía. Esta mujer seguramente que fue a los brujos, seguramente que fue a los médicos, que fue a los chamanes, que habrá ido al mejor médico. Y no había respuesta. ¿Y cuántas veces estuvimos en el mundo así, que no había respuesta de nada? Que todo lo que tratábamos de hacer salía todo mal. Y era todo frustración. Te va mal esto, te va mal lo otro, te endeudás. O sea que acá vemos una mujer endeudada, una mujer aislada por el pecado, una mujer discriminada, una mujer en vergüenza. Entonces, fíjense que esta mujer vemos que aparece endeudada, que había gastado todo con los médicos, seguramente la estafaban, seguramente jugaban con los sentimientos, como hacen muchas iglesias, porque muchas iglesias se llenan de estas personas. Acá te vas a sanar, acá ese cáncer se va a ir, y la gente va a estos lugares, y así llegan, pobre, mucha gente. Está bien que muchos de estos... Está bien que muchos de estos falsos maestros enseñan estas cosas de lucrar con las mujeres como ella, que están desesperadas, que venden todo. Por eso los brujos se abusan. Los charlatanes que están de feria, que están en las iglesias, también se abusan. Los curas también se abusan. Todos los hijos de Satanás se abusan de los hijos de Dios o de los que están en esta situación, porque ya están de última. Ya la palabra dice, la paga del pecado es la muerte. Estas personas así como los leprosos, como estábamos nosotros, ya no dábamos más. Ya estábamos endeudados, ya estábamos en el suelo, ya estábamos de rodillas, endeudados y defraudados del mundo. Imagínense que a esta mujer le decían, anda al hermano Pascual que te va a sanar, que te va a hacer un conjuro y te va a sanar. Y la mujer iba seguro. Yo me acuerdo que yo vivía en una casa embrujada. Y eran demonios todos los días, caminaban en el techo, todo. Yo quería dormir tranquilo. Y me decían, andate acá, andate allá. Yo iba a cualquiera, me decían, pon esta estampita, qué sé yo. También, endeudados, así llegamos a Cristo. Entonces, lo que vemos es que esta mujer se encuentra endeudada, que había gastado todo en los médicos cuanto tenía, dice, y por ninguno había podido ser curada. Fíjense que no había sido curado por ninguno. Claro, Satanás no te puede curar. Satanás no te puede sanar. Satanás te puede dejar una semana bien, tranquilo, que parezca que está todo bien, pero después viene peor la cosa.
Estos chantas que andan por ahí que sanando, sanidad, que tienen sanidad, tampoco, no pueden curar a nadie. Y tienen señales y prodigios mucho, pero no pueden curar a nadie porque es de Satanás todas esas cosas. Después se desquitan con el doble. Pero cuando vemos que Jesús no es uno de estos chantas, no es uno de estos hijos de Satanás, porque si Jesús te sana y lo hace bien. No lo hace como si vas a un brujo, si vas a un curandero, si vas a la iglesia, pare de sufrir, si vas a los curanderos que hay con los pentecostales y todas esas cosas, que nunca estás bien. Fíjense que nunca están bien esas personas que están en estas iglesias así. Pero Cristo, cuando te sana, cuando te cura, lo hace bien. Recuerdo cuando uno de los cieguitos, Jesús le había untado con barro, y agarra y dice, veo, dice el cieguito. Dice, veo más o menos borroso, pero veo, con esto yo estoy contento. No, y Jesús le dice, no, vení para acá, le dice. Le vuelve a untar en los ojos y hasta que vio bien. Por eso vemos que Jesús no hace las cosas a media. Jesús no hace las cosas dudando. Cristo no hace una obra a medias. Satanás sí, te engaña un poquito, los que te dan agua bendita, los que te ungen con aceite, es todo mentira eso. Cristo es el que sana, pero tiene que haber un corazón humillado y arrepentido. Por eso, fíjense cómo esta mujer se presenta así delante de Cristo. Entonces dice en el versículo 44, y se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Fíjense qué es lo que nos dice en este versículo. Acá había una multitud que lo estaban agolpando a Jesucristo. O sea que había mucha gente. Esta mujer ya estaba desesperada. Ya vio que Cristo algo había. Es así como empieza cuando el Señor nos llama. Fíjense que esta mujer estaba entre medio de la multitud y fíjense, no está de más todas estas palabras. Fíjense qué es lo que nos dice. Se acercó por detrás. ¿Qué significa esto? Se acercó por detrás. Se acercó por detrás porque esta mujer estaba en vergüenza, porque esta mujer estaba aislada. Esta mujer no podía ni con su vida, entonces hasta no se sentía ni digno de ir de frente. Cuando habíamos visto un ejemplo que era todo lo contrario de Naamán el sirio, que cuando fue quería que Eliseo lo atienda, que le digan acá está, que eso es lo que quiere el hombre. Cristo, acá llegué, bendecime, te lo decreto. Bueno, así son los hijos de Satanás. Pero acá vemos un hijo de Dios, una oveja, que Cristo, una de las ovejas que Cristo viene a buscar. De esta manera llega esta oveja. ¿Se entiende? Entonces llega humillada, llega aislada, discriminada socialmente. Vemos una mujer sola, endeudada, desesperada. ¿Se entiende en qué situación se encuentra? Y después el hombre dice, no, Cristo me llamó porque tengo algo bonito. No, esto éramos nosotros. Así llegamos. ¿Qué le podemos servir a Cristo? ¿De qué le podía servir yo? ¿De qué le podía servir? Yo estaba endemoniado, estaba con ruidos en la casa, endeudado, tenía insomnio, ya estaba paranoico. ¿Qué le podía dar a Jesús? Hoy lo que estoy haciendo es una gloria a Dios de que tengo unos hermanos que estamos compartiendo la palabra y es algo impagable esto, pero ¿qué tenía de bonito yo? ¿Se entiende? Apóstol a las naciones, ¿de dónde salieron? Entonces acá estamos viendo que esta mujer de esta manera se presenta, por detrás. Entonces, se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. El manto representa la autoridad. Este sí tenía autoridad, este no era un chamán, ¿eh? Este no era un evangeloco que ungía con aceite y que hacía un show. No, no, no. Fíjense que acá viene por detrás y este manto nos habla de, este es el rey. Este es el rey de reyes. Este es el que tiene la autoridad. Este es el que tiene la potestad sobre la vida, sobre la muerte. Este es el creador. ¿Se entiende? Por eso no es ni la iglesia, no es ni el pastor, no es ni un aceite, no es ni el curandero, no es ni el umbanda, no es el brujo, no es nadie. No, por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, punto. Y esta mujer estaba buscando por otro lado. Yo estaba buscando por otro lado. Y ustedes seguramente estaban buscando por otro lado hasta que Cristo los vino a buscar. Así como le dijo, Zaqueo, es necesario que yo esté en tu casa. Así como estaba la mujer samaritana, le fue al pozo para ir a buscar a su oveja. Y acá hay otra de sus ovejas. ¿Se entiende cómo vino a buscar este pastor a sus ovejas? Entonces, ahora dice, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Fíjense lo que dice, al instante se detuvo el flujo de sangre. Acá vemos que, fíjense que Cristo tiene todo el poder, la soberanía y la autoridad. ¿Quieres limpiarme? Sí, quiero. Y hace una obra. Y es evidencia de que es una obra de Dios.
No es una obra a medias. Cuando vamos a las iglesias estamos acostumbrados a ver que quieren forzar milagros. No, sí, el Señor está conmigo. No, y no se fuerza nada, no hay ningún milagro en tu vida, es todo en la carne eso. Pero cuando vemos la mano de Dios quedamos sorprendidos. Vemos una obra, pero de excelencia, como al cieguito que no lo dejó medio ciego, medio tuerto. No, vení acá que te voy a dejar bien. Así hace Cristo la obra. Por eso nosotros somos los infieles, Él es fiel. Entonces, fíjense que ahora lo que nos dice es que al instante la mujer fue ¿qué? Fíjense lo que nos dice. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. O sea que fue limpia. Y fíjense que cuando nos vamos a Levítico, tenía que esperar 8 días. ¿Se acuerdan? Que lo acabamos de leer recién, que tenían que hacer una ofrenda y esperar 8 días. Fíjense qué es lo que hace Cristo al instante. Oh, es terrible esto. Bueno, en el versículo número 45, que ya nos vamos a despedir con esto, dice, entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y el que estaba, los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Claro, lo que le dicen es que claro, todos te tocan y vos decís, ¿quién te tocó? Todos te están tocando, le dijeron los apóstoles, los discípulos eran en ese momento. Y en el versículo 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. A ver, este alguien me ha tocado, hay una diferencia de todo esto que lo estaban tocando, porque seguramente que querían un pan o un pez, o querían un avión privado, o querían ser felices, o capaz que alguno quería ojos celestes. Así están todos hoy en las iglesias. Buscan un Cristo milagrero, pero esta mujer realmente necesitaba algo. Esta mujer realmente estaba en el infierno, esta mujer. Y a estos vino a buscar el Señor. Por eso Cristo no vino, no vino a morir a la cruz para cumplir tus sueños, para que tu autoestima esté alta, para que cumplas todos los sueños. No, vino a salvar al que se estaba perdiendo. Vino a buscar a las ovejas que estaban perdidas. A esto vino, esto era el plan de salvación. Por eso cuando hablamos de salvación, no quiere decir que te va a ir bien en la vida. Miren Pablo, acepta a Cristo y vivió una vida de infierno. En el medio del calabozo, lo azotaron y así murió. Entonces no te garantiza nada, pero eso es un evangelio falso que están vendiendo hoy en día. Obviamente que Dios tiene amor y quiere lo mejor y todo, pero no siempre sale como quiere el hombre. Entonces dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esto le encanta al pueblo evangeloco. ¡Uf! De acá salió poder, de acá salió poder de mi vida. Y así, vengan adelante, que así como esta mujer tocó y salió poder, así te vas a comprar tu casa, así te vas a sanar. No, no es para interpretar esto. Acá lo que está mostrando es por qué salió poder, porque esta mujer tenía fe. Este es el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios porque esta mujer, a ver, ya no creía en nada, no creía en los chamanes, no creía en los brujos, no creía en el médico, ya no creía, ya estaba renegada con el mundo. Pero en Cristo creyó. Y esto es lo que es el poder, lo que mueve la mano de Dios. Por eso la palabra dice que soy salvo por fe. Todo es por fe. Pero no, muchos quieren el milagro nada más, sin fe, obviamente. Entonces, acá lo que nos dice es que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, fíjense, vino temblando y postrándose a sus pies. Evidencia de un hijo de Dios. Vino temblando, fíjense el temor de Dios. Fíjense lo que es el shock de encontrarse con Cristo. Esto es algo único, es algo que esto solamente los llamados pueden entender esto. Vino temblando y postrándose a sus pies. Fíjense que no dijo, bueno, yo lo merezco, yo lo decreté, yo me lo merecía. No, no, así llegamos a Cristo, a los pies, de rodillas. Hay gente que viven soberbios, viven como quieren. Ah, pero eso sí cantan, a tus pies arde mi corazón. Y esa canción horrible, que no tiene ni teología. No hay nada más alto, más grande que estar a tus pies. Se hacen los poetas. No es que esté en contra de eso, pero no es para estar en la iglesia, no es para cantar, no es para alabar a Dios esas canciones, son sentimentales. Y además es totalmente antibíblica muchas cosas. Pero acá estamos viendo una mujer postrada a los pies con unas evidencias de cómo llega con una carga de su mochila, sus pecados, todo, cómo llega de rodillas y cómo el Señor automáticamente la sanó. Se entiende que Él es el poder, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dice, le declaró delante de todo el pueblo,
porque por causa le había tocado, y como al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, fíjense que ahora le dice, hija, ahora sos una oveja, ahora tenés salvación. Tu fe te ha salvado. Fíjense que siempre está hablando de la salvación, siempre está hablando del ámbito espiritual, nunca está hablando de las riquezas. Yo sé que los evangélicos toman esto para decir, así como por ejemplo, como la monedita de la viuda, como ella puso lo que tenía, vos tenés que poner todo lo que tenés en el bolsillo. No, eso es una mala interpretación de las escrituras. Por eso hay tantos delirantes predicando que ni agarraron la Biblia. Moisés abrió el Mar Rojo. Bueno, el problema es el Mar Rojo y Cristo te lo quiere abrir para que pase. David y Goliat, no, Goliat es el problema y vos sos David. No, no es para mal. David era David y punto. Hay un mensaje detrás de eso, nada más. Que es para nosotros, pero tampoco podemos interpretar las escrituras como queremos. Acá estamos hablando de la salvación, cómo llegamos a Cristo. Esto se llama justificación por la fe. Llega una mujer muertas en sus delitos y pecados de rodillas y 2 minutos después ya era una hija de Dios. Dejó el infierno y ya estaba en el cielo. Dejó a Satanás y ahora dejó de ser hija de Satanás para ser una hija de Dios. ¿Se entiende qué es lo que estamos viendo? Pero bueno, ahí queda lo de esta mujer de flujo. Entonces, bueno, hemos terminado con lo que es el capítulo 15. Yo sé que les mentí. Les dije que no iba a leer versículo por versículo y lo estamos haciendo en Levítico. No puedo evitarlo, porque quería recortar más y ver, pero bueno, hay temas que son profundos y está bueno leer y analizarlo. No podemos recortar así nomás. Así que bueno, ayer con los leprosos lo vimos con lo mejor que pudimos. Hoy también con lo que es las impurezas. Y bueno, espero que... Doris Castaño, qué lindo. ¿Estuviste todo el estudio, Doris? No sé si no te vi, te vi al principio, pero qué bueno, qué bendición de que se están conectando y gracias por estar ahí. No sé, ¿de dónde sos, Doris? Verónica también está ahí, Verónica Castillo. Bueno, y acá en YouTube también están Emilia, Vanessa. Cristo Sin Fronteras, bueno, Johnny Guita, bueno, ya está todo el equipo armado, ya tengo los equipos de los que están en Facebook y los que están en YouTube. Este es el equipo del Señor. Así que bueno, me gustó a mí también, ¿eh? ¿Vieron cómo no sé si se dan cuenta, que estamos navegando en el medio del libro de Levítico, estamos en Levítico 15, en el medio del libro estamos. Monterrey, México, qué bueno. Monterrey, el equipo de Don Ramón. Monterrey me hace acordar a eso, que Don Ramón era del equipo de Monterrey de México. Bueno, nosotros somos de Argentina, así que bueno, saludos a los de México, a mis hermanos que están en Colombia, bueno, en varios lugares. Así que qué lindo que con estos medios de comunicación podemos llegar a muchos. Bueno, mañana nuevamente... Misma hora, mismo canal, maravilloso, dice Emilia, Vanessa, bueno, se están deleitando con el libro de Levítico, es increíble esto, cuando decíamos que el libro de Levítico, déjame cualquiera menos esto, y hablar del semen y de la menstruación, hasta para mí me parece loco, pero bueno, el Señor nos está hablando por todas partes. Entonces, bueno, mañana vamos a continuar, así que ya los dejo tranquilos, no los molesto más. Gracias por estar ahí, me hace muy bien que estén ahí. Entonces, bueno, ténganme paciencia si soy muy acelerado, o si hay cosas que no explico como se debería, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Bueno, mañana, 19:30 horas de Argentina, mismo horario, misma hora, mismo canal. En YouTube me pueden... muy bien, quedó claro la impureza espiritual y la física, muy bien. ¿Saben por qué es bueno? Porque va a venir un judaizante y te va a venir con estas leyes y va a ser una mezcla. Entonces ya tienen que saber bien, viene un judaizante y se la tienen que dar Biblia, esto es Biblia, esto es tener una espada. Bueno, entonces mañana 19:30 horas continuamos con el estudio de Levítico. Así que también me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Sebastián Céspedes, que ahí están todos los estudios que estamos estudiando. Hicimos un montón de estudios. Ya Verónica Castillo está estudiando Apocalipsis, ya mis hermanos están todos, acá René me dice que va a agarrar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, así que todo para bendición. Así que aprovechemos todo este tiempo y a mortificar las impurezas sexuales. Así que, pero todo está en la mente, ¿eh? Así que oremos a leer la palabra hasta que los pensamientos malos se vayan, dominio propio. De acá a fin de año, nuestra carne nos tiene que obedecer en todo. No, carne, te quedás quieta. Te quedás sin comer. Hoy ayuno. Mañana nada de sexo. Mañana así. Bueno, y eso se llama dominio propio. Así que bueno, nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.